Entonces, si tienen preguntas, me escriben o me preguntan directamente. Vamos a iniciar entonces por un panorama de la región de la cabeza, ¿sale? La cabeza, pues recuerden, es la porción más superior del, del sujeto anatómico, una región muy compleja, como les comentaba, que la podemos dividir de acuerdo a los tejidos que la conforman en los tejidos duros y blandos. Los tejidos duros corresponden al cráneo y sus cartílagos que tiene asociados. Por ejemplo, ¿cuáles cartílagos tiene asociados el cráneo? ¿Se acuerdan? La nariz y creo el oído Exacto. externo. Muy bien, los que están asociados a la nariz, al oído externo. Y pues bueno, todo lo demás van a ser tejidos blandos. Estos son muy diversos y los podemos dividir incluso de superficial, por ejemplo. Acuérdense, la piel pues es nuestro tejido más superficial, pero por ejemplo en las cavidades no tenemos piel directamente, tenemos más bien mucosas, ¿sale? El tejido subcutáneo asociado a cada región y además vamos a tener musculatura también en la región de la cabeza. Vamos a tener vísceras y pues elementos neurovasculares. El cráneo, habíamos comentado en las generalidades, tiene dos divisiones, una llamada neurocráneo y una llamada viscerocráneo. El neurocráneo, recuerden, em, es donde también se encuentra la cadena osicular en el oído medio. Es la porción. Sí, ya estoy hablando, Vani. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, todo con Sí, doctor. Ah, ok. Entonces, el viscerocráneo, pues es la porción de la cara. Y los cartílagos, como justo me comentaban, los asociados al oído externo y a la nariz. Entonces, los tejidos blandos, vean, pues aquí es donde tenemos bastantes tejidos, ¿no? Bastantes localizaciones. Por ejemplo, la piel, convenientemente, la vamos a dividir en regiones porque nos ayuda, uno, a comprender sus características por región y otra, porque generalmente reciben inervación de determinados nervios, tanto craneales como espinales, ¿sale? Entonces, por eso la piel la vamos a dividir en regiones que nos van a permitir identificar incluso el recorrido de esos nervios. Las mucosas, recuerden, se encuentran asociadas a las cavidades y tenemos la mucosa conjuntival, ¿está donde la vamos a encontrar? ¿Dónde encontraremos la mucosa conjuntival? en los ojos, ¿no? En el globo ocular y además asociada a los párpados, ¿sí? Pero justo, la nasal y la oral, pues también en sus respectivas cavidades. De los músculos tenemos también varios grupos. Dos de los más extensos son, por ejemplo, los músculos de la expresión facial. Y estos también funcionalmente los dividimos y además, por grupo, reciben inervación también en nervios craneales muy puntuales. Por ejemplo, ¿quién inerva los músculos de la expresión facial? ¿Qué nervio creen? No, el vago no. A ver, ¿qué nervio inervará a los músculos de la expresión facial? Pues el nervio qué, facial, ¿no? El oculomotor, ahorita vamos a ver, más bien su nombre lo dice, ¿no? Mueve al ojo, no a la cara. Entonces, en los extraoculares sí, ahí entra el oculomotor, por ejemplo, aunque no solamente el oculomotor, también el troclear, por ejemplo, el abducens, ¿sí? El otro grupo también, vean,
muy importante, los músculos de la masticación. Y bueno, la lengua es una víscera, pero a final de cuentas está conformada totalmente por músculos, ¿sí? Músculos cubiertos por mucosa. Entonces, por eso la enlistamos en este segmento. Y en la transición entre cabeza hacia el cuello, vamos a encontrar este grupo de músculos en el paladar y la faringe. Entonces, vean, la división, tanto vean de la piel, de los músculos, nos ayuda a comprender las regiones y acuérdense, más adelante vamos a ver cómo reciben fibras nerviosas específicas de un nervio, ya sea craneal o espinal. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Muy bien. Veamos las vísceras. Las vísceras son estructuras, tejidos que se encuentran protegidos por cavidades. ¿Sale? Entonces, en la cabeza de las vísceras más importantes, vean, el encéfalo. ¿Quién protege al encéfalo? ¿Se acuerdan que era el encéfalo? A ver, al encéfalo justamente lo protege el cráneo. Y el cráneo, entonces, más bien, y el encéfalo es la región del sistema nervioso central, toda la región del sistema nervioso central que se encuentra al interior del cráneo, ¿sí? Bueno, lo mismo, pero al revés. Eh, el ojo, ¿en qué cavidad se encuentra el ojo? En la cavidad orbitaria, muy bien. El oído interno, aunque está recubierto más bien por mucosas y se encuentra, no, perdón, el oído interno que se encuentra protegido por el hueso temporal y que es el que nos permite el sentido de la audición. La lengua ya comentábamos que está conformada por músculos totalmente y glándulas. ¿Qué glándulas encontramos asociadas a la región de la cabeza? ¿Alguna idea? La glándula parótida. La glándula parótida, muy bien. ¿Cuál otra? Las salivales. Las salivales, muy bien, que se encuentran también algunas en el cuello. ¿Qué más? Justo, esas, las sublinguales, pues las encontramos todavía en la región de la cabeza, pero hay otras, ¿no? Salivales como las submaxilares, justamente. ¿Qué otras? ¿Qué otras glándulas? El submandibular también, ¿no? Submandibular, aunque esos son más bien nódulos linfáticos. Ah, ya vi. Es que aquí arriba me pusieron submaxilar. No, son glándulas submandibulares, justo como comentaban, submandibulares, ¿sale? Y las sublinguales son otras glándulas. Ambas son salivales. Y las lagrimales, ¿sale? Las glándulas lagrimales también en la región orbitaria. Ahora, los elementos neurovasculares, pues acuérdense que aquí siempre tenemos que describir cuáles son los grandes vasos que llegan a cada región, las principales arterias y cuáles son sus ramas. Y pues generalmente si aprendemos el recorrido de las arterias, vamos a ver que las venas las acompañan. Obviamente también hay variantes, no siempre son las mismas, pero pues generalmente van juntas y eso nos ayuda a aprenderlo eh, tanto venas como arterias. Y tenemos que tomar en cuenta cuáles son los nervios craneales que llegan hasta esos grupos musculares, por ejemplo, o hasta ese segmento de piel. Lo mismo, pues si son nervios espinales. Recuerden, los nervios craneales de dónde se originaban.
¿Cuántos eran y de dónde se originaban? Son 12 nervios. Todos son pares. ¿Y se originan de la médula espinal? No, los craneales. ¿Cuáles se originarán de la médula espinal? Pues los nervios Sí, espinales, ¿no? el Y tronco entonces, encefálico. los nervios craneales del prosencéfalo casi, pero no. Del tronco encefálico. Del tallo cerebral. El tallo cerebral está más abajo del prosencéfalo. Aunque bueno, el prosencéfalo contribuye a formar el primero y segundo teóricamente también. Entonces, justo, los nervios craneales, acuérdense, se originan del tallo cerebral. Los nervios espinales, pues, de la médula espinal. El tallo cerebral se encuentra al interior del cráneo, por lo tanto, forma parte de ¿quién? Del encéfalo, ¿sí o no? Muy bien, del encéfalo. Y pues también vamos a proteger a los órganos de los sentidos, ¿sale? Por ejemplo, en la nariz, en la región más superior, se encuentran las neuronas que conforman el primer nervio craneal, ¿sí? Las neuronas de la mucosa olfatoria y justo ahí da inicio el sentido del olfato. La lengua, por ejemplo, contiene terminaciones nerviosas que se encargan de detectar estímulos em, que se encuentran justamente en los alimentos. De esa manera se produce el sentido del gusto. En el ojo, ya habíamos comentado, es una víscera, específicamente en la región de la retina es la que va a transformar los estímulos luminosos, permitiéndonos el sentido de la vista. Y les comentaba hace rato el oído interno en el hueso temporal, que es el que nos va a permitir el sentido de la audición. ¿Sale? Entonces, este es el panorama de cómo está organizada la cabeza. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, vamos por acá. ¿Ya ven el modelo? sí. Muy bien, entonces veamos. Justo en este caso nos estamos enfocando en la región de la cabeza de nuestro sujeto anatómico. ¿Qué vista tenemos? Anterior. Es una vista anterior y pues si se fijan estamos en las estructuras más internas, ¿no? El cráneo. Siempre empezamos por lo óseo. Entonces vean, en este caso, ¿qué vista tenemos ahora? Lateral derecho. Lateral derecha, muy bien. Si continuamos nuestra rotación, ahí qué vista tenemos ahora. Posterior. Posterior, muy bien. Y si continuamos, llegamos a una vista Lateral izquierda. lateral izquierda. Y fíjense, ahora regresamos a nuestro punto de partida. ¿Sale? Entonces, recordemos, la cabeza está conformada de manera general dos tipos de tejidos. ¿Cuáles y cuáles? Duros, ¿sí? Blandos, ¿no? Entonces, los duros, recuerden, es el tejido óseo, pues todos los huesos en el cráneo. Y ahora que observamos, vean, ¿cuáles son esos tejidos? Blando. No, vean qué le pusimos al No, esqueleto. son duros, ¿no? Son sus cartílagos, los cartílagos asociados a la nariz y El al oído oído externo. externo, justo, ¿no? Entonces ahí podemos observar los tejidos. ¿Se acuerdan que en clase les comentaba que existía este cartílago, el cartílago del septo nasal, justo, ¿no? Que algunas personas justo se hacen esta perforación
y por eso recibe su nombre, ¿no? ¿Se acuerdan que se llamaba septum, me dijeron, pero no recordaban por qué? Pues ahí está, el cartílago septal. ¿Sí? ¿Lo identificamos o no? Sí, Muy bien. Ahora veamos, de los tejidos blandos, vamos a agregar, por ejemplo, ahora, vean cómo aquí tenemos pues todo el panorama, obviamente, ¿no? Entonces, también tenemos algunas cavidades en el cráneo, ¿sí? ¿Cuáles cavidades encontramos? Podemos identificar, por ejemplo, la cavidad orbitaria. Y vean, ahí la cavidad orbitaria contiene ¿a qué víscera? a los ojos. A los ojos, ¿sí o no? Sí, el ojo, acuérdense, es una víscera que además, pues, me contiene a, a la retina, que me va a permitir la visión. ¿Las encías son músculos? No, las encías no son músculos. ¿Qué son las encías? ¿Qué tipo de los tejidos blandos que enlistamos, en cuál crees que encaje mejor la encía? A ver, ayúdenos, ¿qué serán las encías? Está al interior en la cavidad oral, entonces, conectivo, más bien están húmedas, acuérdense, además esa es su otra característica, mucosa, justamente. Si lo ves a nivel histológico, las mucosas pues son epitelios también que producen ya sea moco o en este caso pues están lubricadas con saliva. Entonces ahí observamos, les comentaba, el ojo en la cavidad orbitaria. Vean, vamos a agregar algunas otras estructuras, vean, de los tejidos blandos. Aquí agregamos el sistema muscular, ¿ya vieron? Asociado a la región de la cabeza. Entonces, un grupo muy extenso de, de músculos, acuérdense, los podemos dividir también en grupos. ¿Cuáles grupos, se acuerdan? Eh, masticación. Masticación. eh, Y vean cuáles les acabo de seleccionar. los faciales, los de la expresión facial. O también llamados de la mímica, ¿sale? Entonces, vean, ahí observamos cómo los músculos de la expresión facial se encuentran, pues, justamente recubriendo el viscerocráneo, toda la región anterior de la cara, pero vean cómo se extiende hasta el cuello, ¿sí? E incluso si lo vemos en una vista lateral, observen, vemos cómo se extiende hacia el cuello, a la región del hombro, e incluso hacia la región occipital en el cráneo y en la región auricular. Todos estos músculos, entonces, que observamos seleccionados son los músculos de la expresión facial. Todos ellos inervados por ¿qué nervio craneal? El facial. El facial. Entonces, este es un grupo muy extenso. Los otros grupos son generalmente más pequeños, pero vean, el otro grupo importante de músculos en la cabeza, ¿cuáles eran? ¿Comentamos? Bueno, ya me los habían dicho ahorita, los de la masticación. Entonces ahí identificamos a los de la masticación. ¿Cuáles observamos ahí de primera? A ver, ¿quién me ayuda? El macetero. El macetero, ¿cuál es el macetero? ¿Dónde está? Ubícalo. Dime cómo ubicarlo. El que está como en diagonal
cerca, debajo de la oreja. Debajo de la oreja. A ver, más bien ubícame diciéndome sus inserciones. Ah, ok. Ay, Ya te no me ayudaron, mira, ya te ayudaron. Alguien puso en el ángulo de la mandíbula, muy bien. ¿Y hacia dónde se dirigen sus fibras? am, ¿La cavidad mandibular? No. Vean, ¿Hacia el músculo temporal? no. Se dirige hacia una superficie ósea. A ver, vamos a seleccionarlo para que lo vean con mayor detalle. Entonces, vean ahí, se ve perfecto el macetero. Entonces, va del ángulo de la mandíbula y van bien justo hacia las estructuras que conforman el arco cigomático. Entonces, ahí observamos el macetero, ¿sí? No confundir con el trayecto. Aquí ahorita vamos a ver por qué pensaron que iba hacia el temporal. Vean, el temporal lo observamos en ese sitio y sus fibras se dirigen, pero más mediales, vean, a las del macetero. Por eso en la vista lateral no las observamos, porque las está cubriendo el macetero. ¿Ya vieron? El temporal se dirige, vamos a revisarlo más adelante, pero hacia el proceso coronoides de la mandíbula. Y vean, en esta, en esta vista, ¿qué vista sería esta? Del cráneo. A ver, esperen, me sacó. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿O se corta o qué onda? No, 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 sí lo escuchamos bien. Ah, ok. Esperen, es que me sacó. Bueno, ¿cuáles eran los otros dos músculos de la masticación? Se los pregunto estos porque nada más eran cuatro. Entonces, ¿cuáles eran los otros dos? el temporal y el... Es que no sé Temporal cómo. y macetero, ya los dijimos. ¿Cuáles eran los otros dos? El pterigoideo. Pterigoideos, muy bien. Uno lateral y uno medial. ¿Sí? Entonces, aquí observamos en esta vista inferior, póstero inferior, cómo están esos pterigoideos. Si se fijan, el medial se inserta también en el ángulo de la mandíbula, como el macetero, pero más bien por su cara interna. ¿Ya vieron? ¿Ya lo identificaron el pterigoideo medial o no? Sí. Y vean, el lateral tiene un recorrido más transverso que se dirige hacia el cóndilo de la mandíbula. Vean, los dos parten del esfenoides y van hacia uno hacia el ángulo de la mandíbula y el otro hacia el cóndilo de la mandíbula. Por ahí lo observamos. Muy bien. Pues bueno, esos son los músculos de la masticación. ¿Sale? ¿Qué otros músculos dijimos que encontrábamos en la cabeza? Vean, si retiramos por aquí los músculos que rodean la órbita, ¿qué músculos nos encontraremos? ¿Qué músculos serán? Los extraoculares. Los extraoculares. Entonces, pregunta, vean, aquí retiramos todo, retiramos incluso la órbita y vean, estamos observando cómo se encuentran organizados esos músculos en relación a los ojos, ¿ya vieron? Entonces, pregunta, ¿los músculos extraoculares serán de la expresión facial? Que una pregunta todavía como medio confusa ahí. ¿Por qué sí? No, no son de la expresión. Acuérdate, expresión facial. Los extraoculares más bien nos ayudan a dirigir la mirada hacia estímulos, principalmente visuales, pero no expresan, ¿sí? Una emoción, por ejemplo. El movimiento de los... Ah, justo, pero fíjate, acabas de decir,
cierran el ojito cuando estás enojado, pero justo, ¿quién lo cierran? Son los músculos de la expresión facial, ¿sí? Si te fijas, esos músculos, ve, ahí están los extraoculares, ¿no? Pero el que tú estás mencionando, el que cierra, el que dicen abren y cierran los ojos, ¿no? Más correcto sería abren y cierran los párpados, es este músculo, el orbicular del ojo. Y el orbicular del ojo, pues es un músculo de la expresión facial. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, prácticamente los extraoculares nos ayudan como a nada más ay, A mover el ojo, a- al movimiento. a mover el ojo hacia la fuente de estímulo, obviamente, y de manera conjugada, es decir, que si tenemos un estímulo a nuestro lado derecho, los dos ojos volteen, ¿no? Hacia el lado derecho. Pero eso en sí no te expresa una emoción, una expresión facial, ¿me explico? O sea, a lo mejor determinados movimientos de los ojos asociados a muecas, ¿no? A otras expresiones faciales, constituyen algo más complejo, ¿no? Algo más completo, pero el movimiento de los ojos en sí no es una expresión facial. ¿Me explico? ¿O Sí, no? sí se explica. Así. Muy bien, entonces por eso si se fijan, teníamos en grupos distintos, ¿no? Unos son los de la expresión facial, otros son los extraoculares. Y además, acuérdense que el dividirlos en grupos nos ayuda también a identificar que reciben grupalmente inervación por determinados nervios, ¿sí? Entonces, otra vez, tercera vez, ¿no? O cuarta, ¿quién inerva a los músculos de la expresión facial? El ¿Qué facial. nervio? El nervio facial, ¿sí? Pero, por ejemplo, hablábamos de los de la masticación. Si hablamos del grupo de los masticatorios, ya son inervados, por ejemplo, por el trigémino. Es otro nervio craneal, el quinto. Y si hablamos de los extraoculares, están inervados por el 3, 4, el oculomotor que mencionaban hace rato, el tercero, el cuarto, el troclear, y el sexto, que es el abducens. ¿Sale? Entonces, vean cómo por grupos vamos determinando incluso los territorios donde inervan o llegan los nervios craneales. ¿Me explico o no? Sí, Ah, ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo en lo que se hayan perdido? ¿Ya se marearon? no, vamos bien. Ok, ¿los demás? todo bien, doctor. Perfecto. Entonces, vean, vamos a retirar algunos músculos para observar cómo en la cavidad oral, ah, un segundo, como en la cavidad oral, recuerden que tenemos una víscera, pero que está conformada totalmente por músculos. ¿Quién era esa víscera? ¿Se acuerdan? La lengua. Muy bien. Entonces, la lengua está conformada por un grupo de músculos, los músculos de la lengua, que también de manera conjunta reciben inervación por un nervio craneal. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído un poquito o ha visto algo ahí referente a qué nervio craneal le da inervación a los músculos de la lengua? El hipogloso, muy bien. ¿Y qué número de nervio es el hipogloso? ¿Qué número le corresponde? El 12, muy bien. Entonces, justo lo que vamos a hacer, vean, vamos a retirar algunos músculos de la expresión facial. Vamos a retirar, vean, a la mandíbula, a la arcada dentaria inferior. Y entonces observen, ahí justamente observamos a todos los músculos que conforman, vean, ¿a quién? Estábamos platicando. A la lengua.
a la lengua, vean, todo eso es la lengua, un montón de músculos, ¿sí? Pero la lengua, a su vez, los músculos no los observamos así. Si vemos nuestra lengua en el espejo, está recubierta por un epitelio que forma ¿su qué? Vean, se ve así, ¿no? Rosadita la lengua. ¿Por qué? ¿Qué es este tejido que ya le pusimos? Vean, la mucosa. Y vean cómo la mucosa, aquí observamos cómo se extiende y protege esa superficie ósea e incluso rodea, protege aquí a quiénes? A los dientes, ¿ya vieron? Entonces, la mucosa, o sea, pertenece a los dos. La mucosa sería como la continuación de la piel, pero en las cavidades naturales, ¿sí? Acuérdate que en todo el cuerpo tenemos un recubrimiento externo que es la piel, pero en las cavidades, por ejemplo, en la oral, en la nasal, en el ojo, no es que tengamos piel en sí recubriendo estas zonas, pero tenemos algo equivalente que sería la mucosa. A final de cuentas es un epitelio que justo donde termina, digamos, la porción externa, la piel se continúa con la mucosa. Aquí, por ejemplo, en la boca puedes observarlo a nivel de los labios, ¿sí? Como la piel se va haciendo delgada, 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 hasta que desaparece en la cara interna del labio. Ya no tengo piel, ya más bien tengo la mucosa oral. ¿Me explico? Sí, nada más que ya se dejó de compartir. Sí, justo es lo que noté. Si no, ahorita me conecto de otro, pero bueno. ¿Quedó claro esa idea o no? Sí, 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 entendí. Muy bien. Doc, Entonces, ¿sí? ¿lo podría repetir otra vez, por favor? ¿Cuál? Lo último, lo de la mucosa. Las mucosas son epitelios que recubren las cavidades naturales, ¿sale? En este caso, en la cabeza, acuérdense, ¿cuáles cavidades? Pues la oral, la nasal, la conjuntival, que pues se encuentra en la órbita, ¿sí? Entonces yo les platicaba, la mucosa es como la continuación de la piel, pero en las cavidades, y un ejemplo perfecto son los labios, ¿sí? Los labios, noten cómo la piel se va haciendo más delgada, 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 hasta que cuando ya pasamos a la cara interna del labio, ya no es piel en sí, ya es mucosa, pero sigue siendo un epitelio, nada más que ya es interno y que además está constantemente lubricado, en este caso por saliva. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí, muchas gracias. Ok, entonces ahí observábamos la lengua, ya regresamos la mandíbula y vean, podemos enfocarnos ahora en otras vísceras. Ya quedamos, ¿no? La lengua, entonces, es una víscera porque está al interior de la cavidad oral, pero está conformada totalmente por músculos, recubierta por mucosa. Tenemos en la cavidad orbitaria, ya lo comentábamos, al globo ocular, ¿sí? Con sus tejidos asociados, que son los músculos extraoculares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos, observamos ahí el globo ocular. ¿Ya lo vimos? En la órbita. Y vean, está asociada con otra víscera, el globo ocular, que también me comentaban hace rato, de las últimas que comentamos. ¿Con qué víscera está asociada ahí el globo ocular? O sea, el globo ocular es el ojo. Ya se las puse en verde, vean. Una glándula, ¿no? La glándula, pero una en específico, la glándula lagrimal. ¿Sale? Vean, ahí están juntitos. ¿Y qué otras glándulas, hablando de vísceras, habíamos comentado? ¿Recuerdan?
¿Qué otras La glándulas? paratibia. La parótida, vean, la parótida, aquí donde la observamos, a ver, díganme en relación a qué músculo en esta vista lateral. Al Está macetero. ahí, sobre el macetero, vean, ahí está la glándula parótida. ¿Sale? La glándula parótida es parte de las glándulas salivales, son todo un grupo de glándulas, las glándulas salivales. Una de ellas, las glándulas mayores, también se les conoce, son las parótidas. ¿Sale? Entonces ahí identificamos. ¿Y cuáles otras dijimos que existían? Vean, vamos a quitar otra vez la mandíbula. ¿Qué otras glándulas salivales? Las salivales. O sea, ¿qué otras glándulas salivales? Acuérdate que todas estas son salivales. Las parótidas, como son las más grandes, pues se les conoce como salivales mayores. Y vean, por aquí debajo de la lengua y ya más bien asociada al cuello en la región submandibular, estas son las otras glándulas salivales, que como están más pequeñas, pues ¿cómo les llamo? Si ya las parótidas son las mayores, entonces ¿estas quiénes son? Las menores. Entonces, ¿cuáles son las glándulas las glándulas salivales menores? Aquí en verde les tengo, vean, las sublinguales y las submandibulares. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Quiero que observen esto. Las submandibulares, ¿con qué huesos se encuentran en... Ah, se salió otra vez. Sí, ya vi. Entonces las salivales menores son las que cuando dormimos son las que producen saliva, o sea, de que... Pues todas las salivales, o sea, las menores y las mayores, o sea, acuérdate que las salivales se clasifican mayores y menores pues por su tamaño, ¿no? Por su morfología, pero pues todas sirven para lo mismo, todas producen saliva, ¿sí o no? ok. A ver, en un segundo, voy a intentarlo desde otro dispositivo, no sé por qué se empezó a salir. A ver, ¿me avisan cuando ya vean mi modelo, por favor? Ya se ve, doctor. Ya, ok, entonces nuevamente vamos a enfocarnos en la región de la cabeza, ¿sí? Vamos a ponerle los tejidos, le ponemos algunas vísceras, vean, le ponemos sus músculos. Y ahorita hablábamos de otras vísceras asociadas, ¿no? Correspondían a las glándulas salivales. Cartílagos, recuerden. Y vean, por aquí vamos a retirar un músculo de expresión facial, el platisma, es el que se extiende hasta el cuello. Y entonces vean, por aquí, ¿qué glándulas alcanzo a observar? Aquí de referencia, vean la parótida sobre el músculo macetero, ¿sale? Y vean la mandíbula. ¿Quién es esta glándula que les estoy delimitando con el cursor? Muy bien, la submandibular. Vean la relación que tiene con el ángulo de la mandíbula. Estas glándulas incluso son palpables. Identifican el ángulo de su mandíbula y palpan de manera suave hacia la región interna. Van a poder identificar estas glándulas submandibulares que luego las mamás cuando eh, se enferman de gripe o algo así, que dicen que se les inflamaron. ¿Qué les han dicho? A ver, cuéntenme. Las anginas, creo. Las anginas, dicen, ¿no? Dile, no, pues no son las anginas. En todo caso, lo que palpamos aquí es la glándula submandibular y lo que duele, porque se inflaman ante la respuesta no inmune, los nódulos linfoides asociados a esta región, los nódulos submandibulares. Esos sí se inflaman y duelen. ¿Sale? Entonces, dato ahí, ¿no? No son las anginas, son las glándulas submandibulares y cuando tenemos una infección, ¿no?
una faringitis, una faringoamigdalitis, lo que se inflaman son los nódulos y estos producen generalmente dolor, ¿sale? Son otras vísceras, si se fijan, asociadas a la región de la cabeza. ¿Alguna duda hasta aquí? No, vamos bien. Ok, ahora veamos. Recuerden que los músculos pues no se mueven solos. Para que se muevan necesitan estímulos. ¿Y esos estímulos de dónde vienen? ¿Qué agregamos ahora? Vean a nuestros tejidos blandos. Nervios. Nervios, justamente, vean cómo asociamos ahí y ahora ya ramos nerviosos. Entonces, aquí hay recorridos que también debemos identificar. Vean, por ejemplo, vamos a seleccionar al nervio facial. Vean, ahí tenemos todas las ramitas que se pusieron en guinda. Son las ramitas del nervio facial y de esta manera pues inerva todos los músculos de la expresión facial. Pero bueno, algunas siguen en amarillo. Las que siguen en amarillo lo que me dice es que son ramas de otro nervio. Por ejemplo, veamos esta rama que está asociada a la región anterior del pabellón auricular. Tenemos por ahí, vean, ramos del nervio trigémino. Vean, ahí observamos parte del territorio del trigémino hacia la región de la cara, vean. Este va a ser muy importante el trigémino porque me va de inervación en 3 regiones de la piel, en la cara que decíamos, en la piel frontal, en la piel maxilar, en la piel mandibular. Y vean cómo por acá vienen otros recorridos, otros tractos nerviosos, otros trayectos más bien nerviosos, el nervio auricular, por ejemplo, que ya son nervios de nervios espinales. ¿Sale? Entonces, esto es lo que tenemos que identificar, cuáles son los trayectos de los nervios. En todo caso, acuérdense, a qué grupo de músculos le dan función y a qué segmento de piel le permiten tener sensibilidad. ¿Sale? Los nervios, recuerden, algunos son totalmente sensitivos, algunos son motores y algunos son mixtos. Los nervios espinales, todos eran, ¿cómo? Mixtos, justo. Entonces, por ejemplo, nervio trigémino, ¿a qué grupo de músculos dijimos que inervaba el trigémino? ¿A qué grupo de músculos inervaba el trigémino? Ahí esa ramita en guinda justamente va a uno de los principales. Ah, uy, no. Masticación, muy bien. Entonces, vean, la parte motora del trigémino inerva los músculos de la masticación, pero el trigémino es un nervio mixto, tiene una parte motora, ahí vemos su parte motora, pero vean, ahora vamos a poner la piel y entonces vean cómo la piel en la región de la cara la podemos dividir de acuerdo a 3 ramificaciones del trigémino, las porciones sensitivas. Vean, la piel de la frente de la región frontal está inervado por ramas del nervio oftálmico, del trigémino, la piel maxilar, ¿sí? ¿Qué nervio le va a dar inervación aquí? ¿Qué nervio le va a dar sensibilidad? También el trigémino, pero en su rama maxilar, y en la región de la mandíbula, nuevamente el trigémino, pero en su rama mandibular. Entonces, vean, la cara, entonces, cuidado, no se vayan a confundir en eso. En este caso estoy seleccionando la piel de la cara. ¿Qué nervio craneal le da sensibilidad a la piel de la cara? El nervio facial. No, lo acabo de Otra vez, explicar. otra vez. Vean, todos esos nervios que se pusieron en guinda, ¿qué nervio es? Vean, por aquí arriba dice el trigémino, ¿ya vieron?
quiero que observen cómo el trigémino tiene unas ramitas en la región frontal. Estas ramitas le dan inervación a la piel de esta región, a la piel. Vean, tiene ramitas en la región maxilar. Estas ramitas le dan inervación a la piel de este sitio. Lo mismo aquí, vean, estas ramitas le dan inervación a la piel de la región mandibular. Todas esas ramitas que se pusieron en guinda, ¿de qué son ramas de quién? Del trigémino. Entonces el trigémino en la cara que hace, en la región de la cara que hace, le da inervación a la piel. El trigémino es el que nos permite la sensibilidad de la cara. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién mueve la cara? ¿Quién mueve la cara? ¿Qué nervio craneal se encarga de inervar a los músculos de la expresión facial? El nervio facial. Ok, entonces, músculos de la expresión sería Ujú. nervio facial y sensibilidad de la piel, el trigémino. Digamos. Así es. Ahorita, justo. El facial, su principal función es dar justamente movimiento a la cara. Y el trigémino, su principal función es darnos sensibilidad, pero ambos son nervios mixtos, es decir, que ambos tienen un componente sensitivo y uno motor, ¿sí? O sea, vean cómo partimos y vamos agregando más cosas, ¿no? Entonces, en el trigémino yo les mencionaba, la parte sensitiva del trigémino, ¿qué me inerva entonces? La porción sensitiva del trigémino, ¿qué me inerva? La piel, La piel de la cara. Ahora, si yo quito la piel, quito pues la parte sensitiva del trigémino. Ahora, si yo les pregunto, la parte motora, la porción motora del trigémino, ¿qué me inerva? ¿Los la músculos de quién? expresión facial, no de la masticación. Ay, Los de la masticación, no se confundan. Por eso estoy haciendo énfasis en estos dos nervios ahorita, ¿no? Entonces, otra vez, porción trigémino, o el trigémino es un nervio craneal, es el quinto para ser específicos. El trigémino es un nervio mixto, es decir, que tiene un componente sensitivo y un componente motor, ¿sí? El componente sensitivo del trigémino me va a dar sensibilidad principalmente ¿de dónde? ¿Ya quedamos? la piel de la cara. La piel de la cara. Pero el componente motor del trigémino me va a inervar ¿a quiénes? Los músculos de la masticación. A los músculos de la masticación. El facial, de hecho, es otro ejemplo de nervio mixto. Ahorita identificamos la porción motora, ¿no? Del facial. Si yo les pregunto, ¿cuál es la porción motora del nervio facial? ¿Qué hace la porción motora del facial? Exacto. Inerva los músculos de la expresión facial. Es decir, este es él es el responsable de mover la cara. Y si nos damos a la porción sensitiva del facial, nos da sensibilidad en el oído externo, en el pabellón auricular. ¿Sale? Entonces queda claro cómo tenemos componentes sensitivos y motores, cómo se relacionan los tejidos blandos, en este caso, con los nervios, ¿o Sí, no? sí. ¿Seguros? Y pues bueno, obviamente también tenemos que, en este caso ya tenemos los nervios. Ahora podemos identificar, por ejemplo, vean, vamos haciendo una disección para retirar algunas estructuras. Haremos todos los nervios, ¿no? Como es todo es algo bastante complejo en algunas regiones, en la cabeza y el cuello son las regiones más complejas donde encontramos relaciones anatómicas. Y vean, ahora también podemos identificar cuáles son los vasos que llegan a estos sitios, que llegan a darle inervación, perdón, que llegan a darle irrigación, que llegan a dar irrigación a todos los tejidos blandos de la cabeza, del cuello, pues a todos lados. Y generalmente, ¿qué les dije? Si identificamos, por ejemplo, el trayecto de una arteria, generalmente, ¿quiénes las van siguiendo?
Las venas. Las venas. Obviamente tenemos diferencias, pero si recordamos los trayectos, pues nos va a ser mucho más sencillo porque casi siempre se van acompañando. ¿Queda claro? Pregunta, ¿cuál es la arteria más importante de la región de la cabeza? O arterias. ¿Arteria o arterias? A ver qué me contestan. Que puede ser una o me pueden explicar otras. Entonces, a ver. A ver, ¿la yugular es arteria para empezar? Justo, No, justo, es una vena. Entonces, pues, es una principal vena del cuello, ahora sí, de la cabeza y del cuello. Ahí te lo concedo. Sí, está bien. Pero ahora en arterias, ¿cuáles son las arterias más importantes de la cabeza? Braquial, no exactamente. La arteria basal, no, tampoco. la maxilar, Carótida, carótida. Fíjense, vamos a quitar algunas estructuras y vamos a enfocarnos en el sistema arterial. Entonces, vean, por ahí estamos seleccionando en el cuello, ascendiendo la carótida común. La carótida común se divide y me da dos vasos bien importantes. La carótida interna, que vean, la carótida interna era para ver si estaba atento. Ajá. Entonces, la carótida interna, ¿por qué se llamará interna? Vean, ¿a dónde se fue a meter? Está seleccionada en guinda. ¿A dónde se fue a meter? Por los forámenes, ¿a dónde? Ajá, o sea, por los forámenes, ¿a dónde se fue a meter? Por eso se llama interna, ¿no? ¿A dónde se metió? No, no se metió por el magno, o sea, se metió por uno de los forámenes de la base del cráneo, pues hacia la cavidad craneal, ¿sale? Esta arteria carótida interna, acuérdense, por eso se llama interna, porque va hacia el interior de la cavidad craneal, por lo tanto, a irrigar qué estructuras, qué vísceras se imaginan que irrigue la carótida interna. Vean, si le quitamos aquí el encéfalo justo allá por dentro, vean, de la cavidad craneal, podemos ver cómo llegó la carótida interna, vean, desde acá abajo viene por el cuello, se metió por un foramen, ¿sí? Por un conductillo y vean cómo llega hacia a la cavidad craneal. Entonces, a irrigar estructuras del sistema nervioso. Es el conducto. Justo, si se llama arteria carótida, ¿cómo se llamará el conducto por el que pasa la arteria carótida? Pues el conducto carotidio. Si se fijan, si lo analizamos de esa manera, las estructuras por eso a veces también tienen cierta lógica, ¿no? ¿Queda claro o no? O una pregunta más complicada ahorita sería, ¿y en qué hueso está el conducto carotidio? ¿No? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿queda claro entonces la carótida interna o no? En el hueso temporal, justo ahí se encuentra el conducto carotidio. Muy bien. ¿Alguna duda? no. Y vean, entonces la interna no me va a dar ramas en todos los tejidos que acabamos de ver. ¿Quién es la que me va a irrigar entonces? ¿Quién me va a dar todas las ramitas para los músculos de la expresión facial, los de la masticación, que para la lengua, para la parótida? O sea, todos los tejidos blandos, ¿quién los va a irrigar entonces si no fue la carótida interna? ¿La carótida qué?
externa. Vean, relación clásica anatómica. ¿A qué nivel se divide la carótida común en carótida externa y carótida interna? Desde aquí empieza la interna, ¿eh? Carótida externa, carótida interna. Entonces, ¿a qué nivel anatómico? Una relación bien, bien, bien importante. ¿No? Fíjense, aquí, ¿a qué estructura les puse? En el cuello. La tiroides es el cartílago tiroides. La glándula tiroides es otra estructura, ¿sí? Entonces tenemos ahí como punto de referencia al cartílago tiroides. Entonces, una relación clásica es que por el borde, si trazamos una línea que pase por el borde superior del cartílago tiroides, en ese punto se bifurca la carótida común en carótida externa y carótida interna. Ese borde superior también coincide con una vértebra. ¿Ya la vieron? ¿Por dónde está pasando el cursor o no? ¿Qué vértebra Por será? C4. C4, muy bien. Sí, a nivel de C4, entonces, o en relación con el borde superior del cartílago tiroides, la carótida interna se divide en carótida externa. Perdón, la carótida común se divide en carótida externa y carótida interna. ¿Queda claro o Sí. no? Mm, Y vea, por último, vean, ahora retiramos las arterias y vamos a ver que las venas pues siguen generalmente los mismos trayectos, ¿sí? Nada más que justo hay diferencias, ¿no? O sea, no hay una arteria, no hay una vena, perdón, a ver, no hay una arteria yugular, ¿no? Como hace rato comentaba, no se vayan a confundir. La yugular es una vena y por lo tanto no hay vena carótida, ¿sí? O sea, la vena yugular y la arteria carótida serían como la contraparte, ¿sí? ¿Queda claro o no? Entonces, ¿existe la arteria yugular? No, Arteria yugular, no. ¿Existe la vena carótida? sí. Ah, Vena digo, no. No, no, carótida. no. Es arteria carótida. Digo, no. Exacto, es arteria. Entonces, no, o sea, tengan bien, bien, bien presente esos conceptos, ¿sale? Y bueno, todo esto, pues obvio, lo vamos a ir detallando, pero ¿queda claro un poquito más complejo el panorama de la organización de la cabeza? La relación que tienen las estructuras, los nervios, los músculos. Muy bien, vamos a dar un descansito, 10 minutos y continuamos, ¿vale? Vale.